si voy a hablar de divulgación, comunicación científica, está bien primero que nos pongamos de acuerdo de a qué nos referimos por ciencia. Yo no voy a hablar de divulgación en general, estas jornadas se llaman Editar para Divulgar, yo le agrego ciencia, en particular me voy a dedicar a ciencias naturales como objeto de la divulgación. Y cuando uno dice ciencia en cualquier ámbito, incluyendo un ámbito profesional como este, en general la gente solemos confundir ciencia con investigación profesional, ¿sí? Y a la hora de pensar en divulgación científica o en comunicación pública de la ciencia, son dos conceptos que tenemos que saber diferenciar, al menos en un ámbito profesional como este. Y esto lo ha hecho muy bien un gran autor, seguramente varios lo conozcan, un médico argentino que está hace muchos años en México, Marcelino Cereijido, Pirincho Cereijido. Él habla mucho de esto, de que confundimos ciencia con investigación y no son lo mismo. De hecho, él va un poco más allá. Dice que en América Latina podemos tener excelente investigación, pero no tenemos ciencia. Tenemos ciencia como modelo, como forma de mirar el mundo y resolver nuestros problemas. En ese sentido, una definición operativa de ciencia que les quiero proponer es la ciencia como algo que nos pasa. La ciencia como algo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. O sea, no la ciencia que hacemos en el laboratorio, Diego, yo o cualquier otro científico, sino una ciencia que le puede pasar a cualquiera que se detenga a hacer preguntas sobre lo que está haciendo. O sea, imaginamos al científico loco de Hollywood. Hay cambios, eso es interesante, ahora se los comento, pero es así, ¿sí? Básicamente todo el mundo se imagina a esto, ¿sí? Al que habla con acento alemán y dominará el mundo. Y básicamente, por suerte, no sé si han notado que ha cambiado esto un poco en los últimos años en las películas y series. Al final, el científico se queda con la chica. Mentira. Esa es la parte de ficción de todo el asunto. Pero después, si vos le preguntás a la misma gente, bueno, ahora imagínate a 3 científicas. Chan, 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 chan. Tachá, Marie Curie. Cagamos. No hay. ¿Sí? Es muy fuerte esto, pero hay signos de cambios. De hecho, esta prueba que yo les digo que se hace con chicos desde hace 50 años, por el primer paper desde hace 50 años, se repitió cada tanto tiempo, sobre todo en Estados Unidos. El último metaanálisis de esta prueba, de dibujar a alguien que haga ciencia, aumentó significativamente el número de científicas que los chicos dibujan. Es cierto, el número sigue siendo muy bajo. Empezó con un 0,3% de científicas. Nada, ¿sí? No existían. En el último metaanálisis, que comprende datos hasta los años 90, hay hasta un 28% de científicas. Está bien, es muy poco, pero hay un cambio. Y en parte ese cambio tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia, con mostrar científicas, además de científicos. Pero vamos a volver sobre esto dentro de un rato. Decía, bueno, esto de imaginar a la ciencia como algo cotidiano no es común. ¿Sí? Para los medios no es común, los medios lo toman como algo de noticias, algo que muestra al típico científico con guardapolvo, etcétera, etcétera. Pero básicamente para todos nosotros hay como dos bandos, ¿no? Como la ciencia está de un lado, el resto del mundo de otro. Y tal vez eso vale para la investigación, porque la investigación es una profesión que se aprende, que se ejerce, etcétera. No debiera valer para la ciencia, en esta definición de ciencia, de esto que nos pasa mientras estamos ocupados. Básicamente esta definición está tan masivamente distribuida que está en todos lados, ¿sí? Está en la cultura popular, en los libros, en las canciones, etc. No es casual, esto empezó, vamos a pasarlo de lado, esto empezó con un texto que fue muy famoso hace 52 años, muchos de ustedes tal vez lo conozcan, un texto de una conferencia llamada Las dos culturas. Las dos culturas fue una propuesta de un físico, devenido escritor, Charles Snow, C.P. Snow, que justamente decía eso. En el mundo hay dos culturas, hay dos bandos. La cultura científica de un lado y la cultura humanística del otro. O bien la ciencia y la gilada, porque él básicamente lo ponía una arriba de la otra. Y decía, no se hablan, no se pueden hablar estas dos culturas. Como les decía, esto está tan marcado, esto de las dos culturas, que está muy presente en la cultura popular, en la literatura, etc. Y vamos a ver 2 ejemplos al respecto. Primer ejemplo tiene que ver con mi borracho favorito, ¿sí? Edgar Allan Poe. Odiaba a la ciencia de joven, entre otras cosas, porque el único libro de Poe que se vendió mientras él estaba vivo fue un libro de ciencia, que hizo por encargo, un libro de moluscos. Mientras que sus cuentos y sus poemas no se vendieron hasta bastante después de muerto, no era un tipo muy popular. Y de joven, entonces, escribió este soneto a la ciencia.
donde dice un montón de porquerías de la ciencia. Por ejemplo, dice, ciencia, alteras todas las cosas con tus ojos, devoras el corazón del poeta, no lo dejas vagar buscando un tesoro en los cielos. Y eso es lo que piensa todo el mundo sobre la ciencia, que mira todo con sus escrutadores ojos, que viene a arruinar la belleza, a sacarle magia a la vida, y es todo lo contrario, pero no lo contamos bien. Como que uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas y viene el plomo de un astrónomo a hablarte de las elipses, las supernovas, te quita belleza, te quita magia, y es todo lo contrario. Pero tan marcada está esto que, insisto, está muy presente. Se los voy a mostrar con otro ejemplo, un ejemplo de hace 4 discos de Fito Páez. Sacó un disco que se llama Confía, bastante malo, no importa. Y en ese disco hay una frase que resume todo lo que yo dije hasta ahora, y la frase es esta: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción, pareces una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas, que uno quiere disfrutar las cosas y viene el plomo de un científico a explicarte, no, porque el amor es esto y las emociones. No, no quiero que me expliques, quiero sentirlo, no quiero que me quites esa magia. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, si explicar científicamente roba magia o roba belleza. Vamos a hablar un poquito más sobre esto cuando analicemos los temas de los libros, ¿sí? Con la tecnología pasa exactamente lo mismo. Otro gran escritor, Arthur Clarke, dijo, y sí, estamos totalmente separados de la tecnología. La tecnología avanzada es magia. Claro que sí. ¿Por qué yo estoy hablando y sale fuerte por los parlantes? Que hay un montón de japoneses que dicen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y el último grita de dentro del parlante. No lo sabemos. Estamos completamente separados de la tecnología. No digo que tengamos que ser expertos, pero tendríamos que acercarnos un poco más. Entonces, dentro de esto, ¿qué podemos hacer los científicos dentro de este diagnóstico? Primero y principal, considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero básicamente es considerar la comunicación de la ciencia parte de nuestra profesión y no algo que hacemos si queremos, si podemos, en nuestro tiempo libre. Esto me parece inocente, no es inocente. Para nuestros próceres de la ciencia, para un Usai, un Leloir, tipos capos por donde los miren, esto no era así, de ninguna manera, era perder el tiempo. De hecho, cuando empezó la comunicación de la ciencia en el Instituto Leloir, fue un poco en contra del doctor Leloir. Hubo que convencerlo de dedicar espacio, tiempo y algo de recursos para hacerlo. Después le gustó, pero al principio fue un romper bastante con esto de que no estamos para contar. ¿Por qué no lo hacemos? Entre otras cosas porque no los evalúan. ¿Sí? Si ustedes ven lo que son las evaluaciones en CONICET en las universidades, de a poco está apareciendo la posibilidad de poner que uno hizo actividades de comunicación pública, pero antes no existían. Tampoco participamos en actividades comunitarias, no vamos a la escuela, y es algo que tendríamos que hacer. Todos los años me veo con este señor fotógrafo acá en la feria. ¿Sí? Lo otro que suele pasar es que hay una eterna lucha del bien contra el mal, si me contaban de la sesión de ayer, o sea, de la ciencia contra el periodismo. ¿Sí? No se quieren científicos y periodistas por varias razones. Está cambiando eso afortunadamente, pero para el periodista, el científico es aquel que abre la boca y salen ladrillos. Tomá, 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 tomá. Y después se enoja. ¿No? Y para el científico, el periodista es aquel que tergiversa profesionalmente lo que uno dice. Y cualquier título y lo que fuera. Está cambiando mucho eso. Están cambiando los científicos que quieren contar. Están cambiando los periodistas. De hecho, por primera vez en la historia en Argentina tenemos periodistas científicos profesionales desde hace unos 10 años. Hace 20 o 30 años no existían los periodistas científicos profesionales. De hecho, en 1925, cuando Einstein visitó Argentina, el tipo era un rockstar ya. Ya se había demostrado experimentalmente la teoría de la relatividad, era muy grosso el tipo. Y lo invitó al diario La Prensa, además de la Sociedad Científica Argentina y Leopoldo Lugones. Entonces le dijeron, bueno, tenemos que poner un periodista a acompañar a Einstein para cubrir un poco su visita. ¿Y a quién ponemos? Habrá habido una reunión de redacción a ver quién lo iba a acompañar a Einstein. ¿Y a quién pusieron? Al cronista de deportes. Y sí, total, no se iba a entender una goma, es lo mismo. Bueno, hoy no pasaría eso, era de deportes y de sociedad, estoy exagerando. Hoy le pondrían un periodista científico que tendría un diálogo diferente. Y por supuesto, frente a este diagnóstico, Diego y yo tenemos que venir a las jornadas de edición universitaria a contar un poco lo que hacemos. Pues sigamos un poquito adelante y metámonos antes de hablar brevemente de libros con cómo nombramos lo que hacemos. Y esto para ustedes me parece particularmente relevante. Cuando uno se presenta como soy esto, hago esto,
no es inocente la palabra que uno usa. No sé si ustedes se presentan como editores, ¿sí? Como directores de colección, cómo hacen cuando llenan el papel en el hotel o en un formulario cuando ponen profesión. O sea, Abelardo Castillo decía que él se sintió escritor por primera vez cuando se animó a poner escritor en un hotel que se estaba registrando y puso profesión escritor. No había publicado nada, pero ahí se sintió escritor. Bueno, nosotros, los que además de ciencia tenemos ganas de contarla, ¿cómo nos llamamos? Bueno, en Argentina se habla muchísimo de divulgación. De hecho, estas jornadas utilizaron esa palabra, divulgación, y no está de más ver un poco la etimología de la palabra. ¿De dónde viene divulgación? Viene de divulgo. O sea, le cuento al pueblo, le cuento a los que no saben, en todo caso. Lo mismo vale para la palabra popularización, le cuento al popolo, a los que no saben. O sea, las dos palabras más se usan en América Latina, ¿sí? Fíjense que las dos palabras tienen que ver con un modelo muy lineal de comunicación, de los que saben a los que deben ser instruidos. Eso en comunicación científica se llama modelo de déficit. ¿Por qué? Porque hay un déficit. Hay como una cascada. Están los que saben, los científicos, y los que no saben, el pueblo, y hay que mandarle información. Y esas son las metáforas que usamos. ¿Qué metáforas usamos cuando hablamos de divulgación? Bajar, traducir, y eso se llama modelo de déficit. Más interesante, poner en común, ¿sí? Hablar de comunicación. Comunicare, la raíz latina, es poner en común, compartir información. Cada uno tendrá distintos saberes, los científicos tienen algunos y lo comparten en cierta manera. Igual fíjense qué interesante que las tres, divulgación, popularización y comunicación, hablan de los que hacen, los que tienen el conocimiento, a los que lo reciben. La palabra inglesa para definir esto es exactamente la contraria. Es comprensión pública de la ciencia. En inglés, Public Understanding of Science. Invierten la ecuación. O sea, no estamos hablando de los que mandan información o los que la reciben, sino de los que la reciben en función de los que la mandan. Esto parece inocente, es una pavada, cambias la flecha, no es una pavada. Imagínense que necesitamos hacer una evaluación de las políticas de comunicación científica. Desde la perspectiva de la divulgación, ¿qué vamos a analizar? Y obviamente vamos a analizar los medios, los libros, los programas de tele. Desde la perspectiva de la comprensión pública, vamos a hacer encuestas de percepción pública de la ciencia. Es muy diferente esa mirada con respecto a cómo yo evalúo políticamente lo que estoy haciendo. Así que insisto, las palabras con las cuales uno se define no son inocentes, por supuesto. Esto lo digo acá en un ámbito profesional. Puertas afuera, si la gente entiende que se llama divulgación, no me importa, o comunicación o lo que fuera. Pero para nosotros me parece sí que es importante detenernos en las palabras y saber exactamente qué quieren decir. Todo esto también se estudia académicamente en lo que se engloba como estudios sociales de la ciencia. Por eso ya es la academia que pone la lupa para entender qué es lo que está sucediendo, no para el ejercicio de la profesión en sí. Sigamos por el principio, ¿sí? Hacer comunicación pública de la ciencia la podemos hacer en distintos formatos. Podemos hacer programas de tele, podemos hacer periodismo, podemos hacer radio y obviamente podemos hacer libros. Lo que yo les quiero contar en esta breve introducción es que lo que vale la pena es aprovechar al máximo los recursos que te brinda un formato determinado. Quiere decir que si estás haciendo un programa de tele, acordarte de la tele, no solo de la ciencia. Y acordarte de que en tele hay un montón de recursos que puedes aprovechar. ¿Qué son? Ahora cambió mucho. ¿Por qué eran normalmente los programas de ciencia en televisión? Eran del género plantas y escritorios. Un escritorio largo, una planta en el medio, preferentemente un potus, y después dos personas hablando, en plano y contraplano. Eso no es tele. Serán maravillosos los dos que están hablando, pero si estás haciendo zapping jamás te vas a detener ahí, porque no aprovechás los recursos de la tele o de la radio o de las revistas o lo que fuera. Y con los libros, ¿qué pasa? Lo mismo. Ahora vamos a hablar un poco justamente de esto con Diego, pero la mayoría de los autores y a veces los editores de libros de ciencia se acuerdan muy bien de la ciencia y poco de los libros. Poco de que lo que estamos haciendo en el fondo es un objeto literario para que la gente lo lea. Cuando uno habla de libros de divulgación científica o de cualquier formato de divulgación científica, creo que tiene que acordarse de dos elementos. El primero, inamovible, obviamente el primero y el puntal, es el rigor científico. Uno no puede mandar fruta. Uno no puede decir algo que es más o menos.
porque está mal, está mintiendo si hace eso. Pero una vez que el rigor científico esté asegurado, todo vale para aprovechar que la gente consuma eso. Si es un libro, ¿qué es lo que vale? Hacer literatura, hacer algo que la gente esté leyendo en el colectivo como una novela y se pase de la parada porque está apasionado. Y eso es difícil de lograr, es muy difícil de lograr. En general, cuando uno charla con autores, no es el caso de Diego, que no lo vamos a hablar, con científicos que se ponen a escribir, de pronto los científicos se retrotraen a tercer año de la secundaria, al siglo de oro español, y recuerdan lo que era escribir bien. Y usan una cantidad de adjetivos enorme, adjetivan antes del sustantivo, por supuesto, porque cabe la vieja verja, florecía un ramo de magnolias o lo que fuera. O sea, ¿se acuerdan de eso como escribir bien? La ciencia está bien, uno descansa en que el rigor está adecuado. Y no es eso. Hay que escribir para que la gente lea, no para que se acuerden de que tuvieron literatura española en el secundario. Esto es una de las cosas más difíciles de lidiar con autores científicos. Afortunadamente, también está cambiando. También los científicos están viendo, al menos un grupo, que no es necesario escribir de esa manera, y enseguida vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Hay un libro maravilloso, recomiendo ampliamente, de Pierre Fayard, que es un manual de periodismo científico, una biblia del periodismo científico, en una colección hermosísima, que si no la conocen se las recomiendo mucho, se llama Divulgación para Divulgadores, es una colección de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. No está discontinuada, pero no están sacando nuevos libros, pero la colección es una joya, realmente. Son libros económicos, de tapa blanda, está bien, no llegan acá, no sé si a veces los trae México cuando viene, no sé si está viniendo un stand de México, pero traten de conseguirlos, algunos están en ebook. Uno de estos es este libro de Manual de Periodismo Científico. Y en uno de los capítulos, este francés, Pierre Fayard, dice que hace una analogía con la divulgación científica con las campañas de Napoleón en Rusia. Dice, Napoleón quería conquistar Rusia como parte de su plan imperial, y el tipo sabía que tenía que hacer los pelotas rápido, tenía que hacer un ejército realmente enorme, cruzar la frontera y hacer una guerra rápida, porque si no se venía el invierno y iba a perder. Entonces, ¿qué hace? Exactamente eso. Congrega al mayor ejército de la humanidad, que no se había conocido. Invade Rusia, llega a Rusia y del otro lado no hay nadie. Por eso Fayard llama este capítulo ¿Dónde están los cosacos? Porque del otro lado no estaban los rusos. Porque los rusos habían decidido hacer una guerra de guerrillas, mantenerlos a raya a los franceses hasta que llegara el invierno y ahí los pasan por arriba. Fayard dice que eso es lo que hacemos en comunicación científica y en periodismo científico. Agarramos al ejército más grande que haya creado la humanidad, la ciencia. Y vamos con esa antorcha de la ciencia a conquistar el mundo. Y del otro lado no hay nadie, porque nadie quiere ser conquistado, nadie quiere ser evangelizado con la ciencia. No están los cosacos, necesitamos otra estrategia. No podemos ir con la antorcha de la ciencia esperando que todo el mundo quiera ser iluminado. Una de las estrategias, que es la que más nos funciona, particularmente para la colección Ciencia que Ladra, de la cual hablamos enseguida, es la ciencia de contrabando, la ciencia donde no te la esperás. Hablar de la ciencia del deporte, de la música, de la cocina, de las cosas de todos los días. Eso en general funciona porque apela a preguntas que la gente se hace de verdad. Paulo Freire decía, el problema de la educación es que le estamos dando respuestas a los chicos para preguntas que nunca se hicieron. Y con divulgación científica hacemos lo mismo. Y voy a demostrar esto. ¿Cuántos de ustedes tuvieron insomnio? No pudieron dormir hasta que se descubrió el bosón de Higgs. Ninguno, me parece, ¿verdad? Y cuando se descubrió, ¿se fueron a poner en pedo al bar de la esquina porque su vida tenía sentido? No, no era una respuesta a una pregunta que ustedes estuvieran haciendo. Por lo tanto, falla si vamos desde ese lado con la divulgación o la comunicación de la ciencia. Ir de contrabando, con todo rigor, pero con preguntas que la gente realmente se haga, te asegura lectores, oyentes, escuchas. Hablemos 5 minutos de libros y después conversamos con Diego. Hablemos un poquito de la historia de los libros de divulgación científica. Es europea, claramente, el inicio es europeo, como las revistas de ciencia profesional, como las primeras sociedades científicas. Stephen Jay Gould, el gran divulgador de la evolución, tipo realmente brillante, en uno de sus libros habla de la historia de la divulgación científica y pone a 2 pioneros de la divulgación. Uno de los pioneros es el que está a su izquierda.
San Francisco de Asís, según Stephen Jay Gould. ¿Por qué? Porque él tenía una historia para contar que incluía a la naturaleza. De nuevo, él iba con su antorcha y nadie lo quería escuchar. ¿Y a quién se la tenía que contar? A los pajaritos. ¿Sí? Pero ahora un poco más históricamente en serio, al que pone como pionero de la divulgación científica Gould es a Galileo, a quien ustedes tienen a la derecha. ¿Por qué a Galileo? ¿Por qué un científico que lo conocemos porque supuestamente tiró las piedras desde la Torre de Pisa, etcétera? Por el formato que él usó para contar la ciencia. Por ejemplo, escribió en italiano, no en latín, que era lo que correspondía a un científico adecuado. Y además escribió en un formato literario, escribió en forma de diálogos. Por ejemplo, en este diálogo se habla sobre el universo, el movimiento de los planetas, etc. Y hay un personaje de este diálogo que es Simplicio. Simplicio somos todos nosotros. Somos los que no entendemos, los que preguntamos. Eso es revolucionario para contar la ciencia. No la cuenta en latín solo para los instruidos, la cuenta para que cualquiera la quisiera leer y fue un éxito, fue una especie de bestseller Galileo en esa época, lo cual le valió la Inquisición. Si hubiera escrito en latín, por ahí todo pasaba y nadie se enteraba de esto. Si seguimos en esta historia de libros, ¿sí? Por supuesto, la época enciclopédica de Francia es importante. Francia tiene una gran tradición de congregar información y también de ver qué está pasando afuera. En lo que ustedes tienen a la izquierda hay un señor escribiendo que está recibiendo la luz de otro lado. El señor que está escribiendo es Voltaire y está traduciendo a Newton, que es el que está ahí en las nubes, pasándole sus principios matemáticos. Pero está escribiéndolo en francés, porque los franceses no leían inglés, por tanto quiere que todo el mundo se entere. En Francia también hay un maravilloso ejemplo, el que era el secretario de la Academia Francesa de Ciencias, Fontenelle, que escribió un libro que se llama Ensayos sobre la pluralidad de los mundos. El libro está traducido por Alfaguara y suele estar en mesas de saldo. No se lo pierdan, si lo encuentran, porque sale 2 mangos en general y es bellísimo. Y el prólogo de ese libro cuenta cómo nació. En ese libro Fontenelle dice, yo te voy a contar, se lo cuenta a su mecenas, al que paga el libro, lo que pasó en las jornadas que pasamos en la casa de la marquesa. ¿Sí? O sea, él cuenta lo que pasó en una temporada que él la pasó de invitado en lo de una marquesa, la marquesa de G. ¿Sí? Y entonces dice, claro, vos te esperás que yo te cuente todo lo que pasó con las fiestas, en la marquesa, las danzas, lo que fuera. No, hablamos de ciencia, hablamos del universo, de torbellinos, de planetas, y eso es lo que te voy a contar. Eso a mí me parece absolutamente revolucionario. Primero porque lo cuenta de esa manera. Te voy a contar lo que sucedió en mis tiempos en esta casa. Y además que su interlocutora era una mujer que no tenía ningún acceso a la ciencia. Sin embargo, obviamente se interesaba por el tema y de ahí fueron las conversaciones. Igual me parece que en Europa tenemos muchas cosas que mirar de la historia de cómo se empezó a contar la ciencia. El problema es que de pronto la ciencia se especializa. Hasta el siglo XIX no había 2 culturas, no había una especialización. Cualquier persona culta podía entender qué estaba pasando con la ciencia. De hecho, es tan famoso el hecho de que el libro de Darwin se agotó en 3 días, El origen de las especies. Lo que no se cuenta es que se editaron 300 ejemplares. Era fácil agotarlos en 3 días. Igual se agotó, lo cual es mérito. Después se reeditó, ¿sí? Pero cualquiera lo podía leer, cualquiera quería y podía leerlo. Sin embargo, en el siglo XX eso se pudre. Con la aparición de la física nueva, la física relativista y sobre todo la cuántica, se pudre todo y ahí aparecen las 2 culturas. Los que entienden de qué se trata una disciplina científica y los que jamás la vamos a entender. Al mismo tiempo, aparece la Guerra Fría, la carrera armamentista, la carrera espacial, etc. Y empieza a ganar Rusia, particularmente la carrera tecnológica. Cuando a mediados del siglo XX Rusia empieza a escupir Sputnik a lo loco, satélites, tomá, y Estados Unidos estaba bastante atrás, los tipos toman una decisión política. Necesitamos más ciencia y más tecnología. Vamos a dar más becas, vamos a abrir las fronteras y vamos a contar la ciencia para que los jóvenes se interesen. La decisión de hacer más divulgación científica en Estados Unidos desde mediados del siglo XX es una decisión política. Se bancan, se dan créditos para colecciones de libros, para programas de tele. Ahí nacen los divulgadores profesionales, los Asimov, los Sagan, etc. Antes eran más amateur. Por lo tanto, no es un lobby de los científicos ni del público. Es una decisión del gobierno que por una estrategia científico-tecnológica dice necesitamos divulgación científica, necesitamos más libros, más programas, más lo que fuera. Entonces, nacen entre otras cosas los libros de divulgación científica. La época de oro de los libros
es de mediados del siglo XX, siempre los hubo, por supuesto. Nosotros la heredamos poco después, cuando siempre se habla de la época de oro del Centro Editor, de Udeva, etc. ¿Cuándo es? La época de los 60, como mucho a principios de los 70, heredado de esto que se derrama desde el norte como una política muy masiva de difusión científica. Dentro de esto podemos hablar de criterios de clasificación de libros, ¿sí? Hay varios textos que hablan de esto. Bueno, ¿qué son los libros de divulgación científica? ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los ponen los libreros? ¿Sí? Los ponemos por libros infantiles, algunos, adultos otros, los ponemos por tema. ¿Sí? La clasificación de divulgación, como ustedes bien saben como editores, para los libreros es algo muy raro, ¿no? Porque en la misma batea puede haber un libro de divulgación científica, de física, lo que fuera, con cómo entrenar a tu hámster o la dieta de la luna, lo que fuera. Y les muestro un ejemplo al respecto. Hace unos años, aquí en la Feria del Libro, yo estaba buscando un libro de mi disciplina científica, es la cronobiología, estudio los ritmos biológicos, y miren dónde estaba. Miren quiénes eran nuestros vecinos. Ahí tiene un libro que se llama Los ritmos biológicos, de un francés, Alain Reinberg, y al lado tenemos aloe vera, una planta milagrosa, la astrología predictiva, un gran cronobiólogo, Ernesto Che Guevara, muy reconocido, y arriba tenemos el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Holguemos, hermanos. O sea, es raro para un librero, ahora no porque hay colecciones, pero solía ser raro. ¿Dónde pongo estos libros? Pongo los libros que son de divulgación. ¿Son los de autoayuda? ¿Sí? ¿Son los que dicen algo de ciencia? Todavía no está del todo sujeta y los invito a que cuando hagan el recorrido profesional mañana, entre otras preguntas, vean dónde ponen los libreros. Esto es raro, si pues una feria, no es una librería. ¿Dónde ponen a los libros que supuestamente son de divulgación? Y es muy variable eso. Ahora sí, muchas librerías tienen su lugar de ciencia o divulgación científica, pero aún así estamos distribuidos por varios lados, ¿sí? También hay temas favoritos de los libros de divulgación científica. Hay una guía de la BBC que dice, si no sabés qué hacer, elegí alguno de estos temas. Elegí cosmología, elegí catástrofes, elegí salud mental, no falla nunca, desde hace un tiempo. Elegí matemática, que es un misterio interesante, y algunas cosas de física, particularmente física cuántica, que como nadie entiende un carajo, todo el mundo dice, es maravilloso, ¿sí? Hay libros clásicos de divulgación científica, ustedes seguramente los conozcan estos, ¿sí? Libros de Einstein, de Watson, etc., ¿sí? Y como les decía, en algún momento nace el divulgador profesional, ¿sí? En general en el mundo anglosajón, después se fue exportando a otros lados. Y a mí me gustaba mucho esta diapositiva porque los tenía divididos en los muertos arriba y los vivos abajo, y los dos de los de abajo se me murieron. Así que es un problema, pero ahí tenemos a Jacob Bronowski, tipo bestia, absolutamente genial, gran divulgador de las ciencias sociales. Si buscan un documental que se llama El ascenso del hombre, está todo en YouTube, y es una lección de cómo contar ciencia y ciencias sociales, particularmente en televisión. Obviamente Carl Sagan, ¿sí? Obviamente Isaac Asimov, Stephen Jay Gould, Howard Gardner, abajo gran divulgador de la matemática, Oliver Sacks, Paul Davies, divulgador de la cosmología, y Richard Dawkins, de la genética y de la evolución. Tipos que se han hecho un nombre por sí mismos, son divulgadores profesionales y que el mundo empieza a conocerlos, ¿sí? Algunos de los libros se van más allá de la ciencia, ¿sí? Algunos libros de divulgación científica tienen influencia sobre otras disciplinas. Un libro como ¿Qué es la vida?, de Schrödinger, un librito de 80 páginas, es el libro que posiblemente, contado por un físico, da origen a la biología molecular. El tipo se pregunta por primera vez desde la física, bueno, ¿y qué es la vida? Se supone que Watson, Crick, todos los que vinieron después leyeron este libro. Los primeros biólogos moleculares eran físicos, no eran biólogos, y se pasaron a la biología, Crick, sin ir más lejos, y eso inició la revolución del ADN, a partir de un libro de divulgación. Un libro como Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que era bióloga y además periodista del New York Post, es el libro en el cual, ¿por qué se llama una primavera silenciosa? Porque ella cuenta metafóricamente que de un tiempo a otro los pajaritos habían dejado de cantar. Y ella dice, la razón de eso es la aplicación masiva de insecticidas, de DDT en particular. Es muy complicado, recibe amenazas la mujer, porque se va contra poderes bastante importantes, hasta que finalmente se prohíbe el uso de DDT en Estados Unidos por un libro de divulgación, no por una cuestión de una investigación. A partir de esto, obviamente, aparece el Congreso, etc. La divulgación a veces llega a fronteras que no nos habíamos imaginado antes, ¿sí? Los libros, por supuesto, y esto ya me meto con cuestiones de edición, tienen secciones, y como ustedes saben mucho mejor que nosotros aquí adelante, o al menos que Diego y que yo, las secciones todas son importantes, ¿sí? Desde pensar el título o las tapas, te apelan a públicos diferentes, ¿sí? Por ejemplo,
Estas tres tapas apelan a públicos inmediatamente diferentes. Los libros de Katz, por ejemplo, te dicen, esto es un libro serio. Si vos agarras este libro es porque es un libro serio, mira el tipo, la tipografía que tenemos, los colores sobrios que usamos, etc. El de al lado es una nena vomitando, claramente no es un libro serio. ¿Vale? Va a apelar a lectores distintos. Y a veces como editores apelamos a ciertas trampas. Por ejemplo, un libro que se llama La gran ilusión, ¿sí?, que si uno lo ve parece ser de Stephen Hawking. Sin embargo, son papers de Einstein. Está bien que Hawking mete algún bocadillo acá o allá. ¿Y qué hicieron los editores? Agarraron los íconos. El ícono de Einstein es su cara, claramente. Si la cara de Einstein es reconocible por todos lados. Y el nombre Stephen Hawking también es reconocible por todos lados. Con lo cual, uno juega un poco con estas cosas en libros de divulgación para apelar a distintos tipos de lectores, ¿sí? Dentro de las secciones, algunas no les solemos dar bola. Y yo he aprendido, después de muchos años de la colección, que tenemos que dar de bola. Una de esas secciones, por ejemplo, es la de agradecimientos, ¿sí?, que son las que el autor siempre nos entrega a último momento y la quiere cambiar porque se olvidó de la tía y esas cosas, ¿no? Y yo la verdad no le daba bola a esa sección hasta ciertos libros que me hicieron cambiar de idea. Uno de esos libros fueron los libros de Adrián Paenza, un éxito editorial impensado realmente durante mucho tiempo. Y Adrián agradece mucho, ¿sí? Entonces, en uno de esos libros, uno de los primeros libros, esta era la sección agradecimientos de Adrián Paenza. Lo publicamos, qué sé yo, y para otro de los libros le dije, che, Adrián, teníamos que repensar un poco la sección de agradecimientos, por ahí, no sé, míralo bien, ¿qué te parece? Pues, no sé, me parece que suena medio raro. Y Paenza me dice, sí, la verdad tenés razón. O sea, el libro siguiente volvió con estos agradecimientos, ¿sí? Entonces uno primero lo odia al autor, pero después uno se pone a pensar. Hay libros que caen en la categoría libros de autor, más allá de que sea un libro de divulgación, de matemática o lo que fuera. Los libros de Paenza son libros de Paenza, antes que libros de matemática o de divulgación o de básquet o de lo que fuera. Y la gente quiere saber a quién le agradece Paenza. Quiere saber si está Berbisky, si está Víctor Hugo, si está este, si está el otro. Por lo tanto, en este tipo de libros de autor, uno tiene que prestarle atención especial a secciones que, en general, así como te viene el archivo, lo mandás directamente al corrector y después a la imprenta. Finalmente hablamos, antes de meternos a hablar en particular de Ciencia que Ladra y con Diego, hablamos un poquito de historia, hablamos un poquito del formato libros, de las secciones y de la ciencia ficción, ¿sí? Y básicamente también podríamos dividir la comunicación pública de la ciencia de alguna manera entre la que hacen los científicos y la que no hacen los científicos, particularmente el periodismo científico. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Gente venga de comunicación o de la ciencia? Es una polémica viejísima, no saldada, ¿sí? Podemos hablar de esto un montón de tiempo, pero también podríamos pensar a la divulgación científica, la comunicación de la ciencia, como una rama de la ciencia, una especie de rama de la ciencia que es contarla. Y para esto, un mínimo homenaje a un sujeto muy polémico, pero que fue uno de mis maestros, que decía exactamente eso, ¿sí? Que la divulgación científica no deja de ser ciencia, es la continuación de la ciencia por otros medios. Esto lo decía Leonardo Moledo, sí, falleció hace un tiempo, insisto, personaje polémico, fue uno de mis maestros hace muchos años, trabajé muchos años con él, y me parece que es una frase muy feliz para entender que la divulgación científica también tiene mucho de ciencia. Y ahora paso a mi rol como editor de una colección que se llama Ciencia que Ladra, además de que participo en la editorial de Quilmes con una colección de ciencia y tecnología, pero les quiero hablar de Ciencia que Ladra, que nació como colección universitaria. Nació hace muchos años en la Universidad de Quilmes con esta idea de, bueno, tenemos muy buena ciencia en la universidad, cosa que les pasa a todos ustedes, pero no la contamos del todo bien, o no la contamos, punto, en todo caso. Entonces surgió esta idea de hacer libros con ciertas características, ¿sí? De formato reducido, ¿sí? Económicos en cuanto a su impresión, digamos, sin colores, etcétera, etcétera, de autores de la casa, en principio, pero para todo el mundo, ¿sí? Y sacamos 5 títulos solamente a través de la editorial de la Universidad de Quilmes y nos fue muy bien. Realmente fue un éxito impensado para lo que era la editorial de Quilmes. Siempre fue buena en cuanto a elegir bien los títulos, a la distribución, etcétera. Pero la verdad que se empezaron a vender mucho, se empezaron a pedir de provincias, etcétera. Y en algún momento, discutiendo con la editorial, vimos que se nos iba un poco de las manos. Se iba un poco de las manos de lo que es la función de una editorial universitaria, que no necesariamente pasa por cuestiones tan, sabemos, las comerciales, y también de lo concreto, de distribuirlo, de llegar a tiempo, etcétera. Con lo cual, primero hicimos una asociación
con una editorial comercial, con Siglo XXI, ¿sí? Y bueno, después de bastante tiempo de compartir la edición, quedó como una edición comercial de Siglo XXI, pero siempre con esta impronta de haber nacido como una colección universitaria de autores universitarios. Después, obviamente, los autores excedieron a la universidad. La colección siguió creciendo, pasó a tener 2 series, una serie clásica, que son los libros chiquitos, y una serie mayor, donde nos damos algunos lujos, como traducciones, encargar libros y así sucesivamente. Estamos por cumplir 100 títulos, el año que viene llegamos a los 100 títulos en la colección, lo cual es un hito para una colección de divulgación científica, al menos en nuestros países. Obviamente en la época de oro de Centro Editor, Eudeva, hubo colecciones que superaron con creces esto, y Fondo de Cultura Económica con La Ciencia para Todos también tiene un montón de títulos, pero la verdad que estamos muy contentos de esto. Y además todos títulos que se han reeditado o reimpreso, se han reimpreso 2 o 3 veces todos los libros, ¿sí? Y reeditado algunos que los autores han cambiado un poco la edición, etc. O sea, estamos realmente muy contentos. Varios de los libros son bestsellers, muchos de los libros han sido traducidos. De hecho, tenemos 20 ya contratados para que salgan en China. Los quiero ver nuestros libros en chino, van a ser maravillosos, ¿sí? Con lo cual estamos súper contentos con una idea pequeña que surgió de la universidad, fue creciendo. ¿Cuál es por ahí el misterio de todo esto? Creo que no lo hay. Básicamente que los autores, yo les decía, rigor y formato. El rigor está asegurado porque los autores son expertos. Y ahí es donde entra Diego, entre otros autores, ¿sí? La enorme mayoría de los autores son científicos. En algunos pocos casos, 2 casos, son periodistas científicos, y en algunos casos son algún escritor que se especializó en algún tema para contarlo. Pero la enorme mayoría son científicos. O sea, el rigor ya está. La pueden pifiar, claro que la pueden pifiar. Pero en general no pasa, ¿sí? Los tipos son los dueños del tema, o se especializan o estudian un montón. Diego ha escrito de temas muy diversos, ¿sí? De la tierra, del aire, lo de fuera, no son sus temas, pero se ha especializado un poco en esto, de la energía nuclear, etc. El asunto es, donde entramos nosotros, es en lo otro. El rigor ya está, bueno, vamos al formato, vamos a los recursos que se pueden usar, ¿sí? Lograr sacar Siglo de Oro y meter algo mucho más legible. Entonces, ¿cómo es la historia? En general, o nosotros pedimos un libro, o el autor viene con una propuesta. En una época teníamos un concurso en el cual recibíamos un montón de propuestas de toda Latinoamérica. Realmente Diego surgió de ahí. Diego fue finalista de uno de los concursos con un libro muy, muy bonito que, bueno, pues salió y le fue muy bien. Y eso nos dio un montón de títulos para seguir haciéndolo. Entonces, o lo pedimos porque hay un autor que nos interesa particularmente, y eso cuesta todavía bastante, y ustedes lo saben muy bien, pedirle a un científico que se ponga a escribir, sobre todo para todo público, o los autores ya vienen con alguna propuesta o venían desde el concurso. Hay toda una fase de evaluación de esta propuesta. Ahí les pedimos bastante, les pedimos un índice, un capítulo, una sinopsis, etcétera, porque no queremos evaluar solamente el contenido, sino algo de estilo también. No tenemos hoja de estilo, sino que tenemos simplemente las pautas editoriales, pero las hojas de estilo se van viendo una vez que los autores leen los libros. Y después viene una serie de idas y vueltas. El primer manuscrito en general lo veo yo, y tengo en general 2 o 3 idas y vueltas con el autor, que tardan bastante, a veces muy profundas, y en otros casos autores que ya son de la casa, como Diego, ya es mucho más fluido. Después se pasa al proceso editorial, que en el caso de Siglo es un proceso largo, dura de 6 a 8 meses, la corrección, etcétera, etcétera, hasta que el libro está en condiciones de estar en imprenta. Con lo cual, desde la idea hasta el libro no pasan menos de un año, y en general no pasa más de 2 años. ¿Sí? Ese es un poco el rango que tenemos de los libros que están siendo editados. El asunto es lo que a ustedes les interesaba, lo que hablábamos con Silvia, con Rafa, es un poco, bueno, cómo es esa comunicación entre director de colección, que ese sería mi rol un poco en Siglo. Yo no soy tanto el editor, sino más el director de colección, y los autores. Entonces, eso es lo que queremos ejemplificar con Diego, ¿sí? El primer libro de Diego, como les decía, vino de concurso, pero los otros no, ¿sí? Los 2 que siguieron y otro que me mandó hace poco y que le debo la lectura, ¿sí? Los otros fueron propuestas de Diego directamente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tanto de mi punto de vista y del de él. Desde mi punto de vista, veo que temáticamente no se esté solapando con otros libros de la colección, eso es lo obvio, lo primero. Que el tema sea interesante, que sean respuestas a preguntas que la gente se hace de alguna manera, y obviamente, una vez que la ciencia esté bien, que el formato sea el adecuado, que se use analogía, se use metáfora, se use literatura en el fondo. En algunos casos se manda a lectores, ¿sí?
Si se trata de un autor no científico, se manda a un lector científico. Si se trata de un autor científico, en general no. Y en muy pocos casos se manda un lector solo por opinión. Como los libros son cortitos, tendremos el lujo de podemos leerlos todos y discutirlos en la editorial, ¿sí? Cuando llega el libro, entonces, yo tengo estas idas y vueltas y ahora le paso la palabra a Diego para ver cómo es del lado del autor, ¿sí? Cómo se le ocurre algo para una colección bastante establecida como Ciencia que Ladra y cómo lo vive él del otro lado cuando tiene una idea hasta que llega a plasmarla en un libro. Así que, Diego, ya te cedo la palabra, hablé demasiado. Buen día, ¿cómo les va? Yo también soy Diego, así que cualquier pregunta es a Diego, ¿sí? Bueno, les voy a contar mi experiencia como autor. Porque hoy escribí escritor en la fichita allá. Muy bien, y es la primera vez que lo escribo, ¿sí? Hablando de eso. Mi experiencia surge, más allá de que estudio ciencia desde el colegio secundario, porque hice una escuela técnica en química, etcétera, y después continué en la universidad. Mi experiencia surge desde, sí, mediados de la adolescencia, cuando empecé a leer en general, y empecé a engancharme mucho con los libros de divulgación, con Asimov, con Carl Sagan, etc. Pero ahí quedó mi experiencia. Seguí leyendo toda la vida, ¿sí? Pero recién hace 2018, 7 años, empecé con la idea de escribir, ¿sí? Obviamente, dentro de toda esa lectura de divulgación, me topé infinidad de veces con Ciencias que Ladran, ¿sí? Con un montón. Ya la conocía la colección. Y bueno, en un punto, por una cuestión que no tengo clara personalmente, dije, bueno, vamos a poner a escribir. Vamos a poner a escribir. Y quería escribir, tenía experiencia escribiendo textitos para mí, o sea, párrafos, cosas cortas, pero no es que tenía una experiencia previa escribiendo, más allá de los papers científicos que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y bueno, tuve una idea muy grande, de decir, bueno, voy a escribir, tratar de describir lo más sencillo posible cómo funciona nuestro planeta. Una ideita, sí, en 2 renglones lo liquidamos. Bueno, obviamente a los 20 minutos ya esa idea se había reducido. Bueno, vamos a empezar por una parte, ¿sí? Y después con tiempo, así lo lee mi vieja, qué sé yo. Bueno, y empecé con la idea del aire. Empecé, bueno, la atmósfera, que bueno, era lo que uno más directamente uno lo tenía relacionado por varios temas que uno venía trabajando. Y divulgando, incluso acá en la misma feria, ya hace como 15 años que venimos a hacer experiencia para público en general, a la zona Explore, a distintos lugares. Y bueno, empecé a escribir. Y al mes de empezar a escribir, ya mi idea del libro del aire, me topo con el concurso Ciencia que Ladra la Nación, ¿sí? Y bueno, el concurso decía, tiene que estar, digamos, tener lo que tienen los libros de Ciencia que Ladra. Y no es que tuve que cambiar el formato, yo estaba escribiendo un Ciencia que Ladra sin quererlo, porque era la forma en que uno, estando acá, la forma en que explican las cosas de los libros de Ciencia que Ladra en general, la gran mayoría, es coloquialmente, como para que lo entienda cualquier persona, justamente, ¿no? Y bueno, yo ya lo tenía, no es que lo tuve que adaptar. Lo terminé, lo mandé, y bueno, por suerte, estuve en los finalistas, la primera mención, y lo más feliz de todo, iba a ser publicado en Ciencia que Ladra. Ahí lo conocí acá al señor, creo que era una sala que estaba acá enfrente, pero fue acá mismo. Nos conocimos acá, Diego. En persona, ¿no? Después lo conocía de verlo en muchos otros lados. A él lo conocen de la tele, de todos lados. A mí del cine nada más, porque voy los miércoles porque es más barato, ¿sí? Pero bueno, igualmente, ahí lo conocí, se publicó en menos de un año. Tuvimos todo un ida y vuelta con Diego en principio y después con los correctores. Pero fue un disfrute. Estaba en Ciencia que Ladra, estoy en Ciencia que Ladra. Y bueno, fue un trabajo que me costó escribir al principio y me sigue costando porque
no me formé para escribir, me formé como científico, me formé como docente de nivel secundario de hace 20 y pico de años, ¿sí? Que eso te da herramientas, obviamente, para hacer, para acercar distintos temas científicos a un público que a veces es difícil, que siempre es difícil en la actualidad. Y bueno, esa experiencia la llevé. Y después fue un poco de imitación de mis referentes, ¿sí? Ciencia que ladra, no tomé referentes, ¿no? Para nada. Y bueno, traté de hacer una aproximación, manteniendo siempre, obviamente, como decía Diego, el rigor científico, ¿sí? Yo soy químico. Y ustedes van a ver, los 3 libros que tengo en la colección, uno es de las ciencias de la atmósfera, ciencia en el aire. El otro es Viaje al centro de la Tierra, que habla de la parte del interior del planeta, pero no es necesariamente un libro de geología, ¿no? Yo no soy geólogo, ¿sí? Y el otro libro que ya salió es el de ciencia nuclear, que habla justamente de fenómenos nucleares, energía nuclear y eso, etc. La visión en los 3 libros es un abordaje de la temática desde el punto de vista de los fundamentos básicos de la física y de la química, que es lo que uno conoce, ¿sí? Obviamente tocamos temas de meteorología en uno, o de geología en otro, o de física nuclear en el otro. Pero en todos los casos siempre basándonos en los principios generales, como para que, primero, cualquiera que tenga esa base, que en general la suele tener, porque no es nada, pueda comprenderlo y interiorizarse de muchos temas que nos tocan día a día, ¿sí? Porque cuando llueve el meteorólogo siempre tiene la culpa. Y en general, tratar de que sea ameno, tratar de que sea un libro que a mí me guste, ¿sí? Todos los libros que le mandé a Diego oportunamente, y que todavía no me leíste, bueno, lo mandé hace poquito, son libros que hasta que no me gustan, no se los mando a Diego, ¿sí? La idea se la he comentado seguramente con mucha antelación. Mira, tengo la idea de hacer esto, y Diego siempre me responde, dale para adelante, ¿sí? Porque la verdad que es una persona que, al menos en mi caso, y creo que en la gran mayoría, promueve, hacelo, vamos. Y la verdad que el trabajo con la editorial, la parte editorial, más allá de que uno no es editor, no conoce mucho, el ida y vuelta, en mi caso particular, es un disfrute, ¿sí? Obviamente hay muchas vueltas, esto puede ser así, esto puede ser más corto, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Pero se aprende muchísimo, y la verdad que aprendo muchísimo de eso, como escritor o como científico que trata de hacer de explicar lo mismo que uno quiere explicar, pero de una manera diferente. Y ahí también recurro a lo que se me ocurra. En alguna parte de un libro invento una aventura de Sherlock Holmes para explicar por qué hay hierro en el centro de la Tierra. Bueno, ese tipo de cosas, es como decía, recurrimos a lo que sea, ¿sí? Para tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, yo en lo personal estoy feliz de haber producido eso, de haberlo producido junto con Diego, con Siglo XXI y en Ciencia que Ladra en particular. ¿Sí? Yo tengo una pregunta muy breve, un comentario sobre lo que decía Diego. Diego, su primer libro fue de aire, el segundo era de tierra, entonces obviamente la serie debía ser de los elementos aristotélicos, ¿sí? Fuego y agua. Y efectivamente el tercer libro que mandó Diego era sobre fuego, se llamaba Fuego. Fuego interior. Fuego interior se llamaba. Pero un libro sobre energía nuclear, ¿sí? No era un libro sobre el fuego. Y ahí hubo una decisión editorial que tomar y que convencer al autor, que es un poco el diálogo. No, está bien, vos querés que sea aire, tierra, fuego y después vendrá agua. Este no es el libro de fuego, claramente. Y tuve que cambiar el título, el enfoque y bastante del texto, ¿sí? Que yo hubo de pedirle, no fuerces la idea del fuego en cada capítulo si no es un libro sobre el fuego. Y así fue que se llamó Ciencia Nuclear, finalmente. Si es un libro sobre física nuclear, sobre los átomos, la energía, etcétera, etcétera. Entonces, si bien fue muy, muy cómoda esa interacción, porque Diego estuvo de acuerdo, nos pusimos de acuerdo enseguida, hay ciertas rispideces cuando vos le decís, no, el libro no va por acá.
¿sí? No fuerces esta metáfora o no fuerces esta idea porque esto no es un libro sobre tal cosa. O bien la rispidez mayor, que insisto, no es el caso de este autor, es cuando el libro se vuelve excesivamente técnico. Entonces, es un equilibrio complicado entre el rigor y eximirse un poco de tecnicismos. Esto es lo más difícil que hacer con los autores. Por suerte, la colección tiene una trayectoria tal que tenemos múltiples ejemplos para ofrecer, ¿sí? Nosotros no somos militantes de la no fórmula, ¿sí? Hay muchas anécdotas de editores que dicen que cada fórmula en un libro te saca no sé cuántos lectores, si no me acuerdo quién dijo eso, si Asimov o alguno de los grandes. No, de ninguna manera. Si es necesaria una fórmula, adelante. Una fórmula puede ser muy elegante y una vez que la entendés puede ser algo de wow, ¿no? Simplemente somos muy militantes de el rigor exento de tecnicismos innecesarios. Si hay tecnicismos que son necesarios y otros que no. El lenguaje de las ciencias naturales es un lenguaje elegante, conciso y técnico, que entre otras cosas asegura la replicabilidad. Cuando vos mandas un paper, alguien lo tiene que leer en cualquier lado, repetir el experimento y le tendría que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque vos contaste estrictamente lo que decías. En las ciencias sociales no es así. La riqueza del lenguaje por ahí es su ambigüedad, que vos puedas escribir algo y pueda ser interpretado de distintas maneras. Bueno, me parece que en la divulgación de las ciencias naturales que nosotros hacemos estamos un poco en el medio, ¿sí? Ser absolutamente rigurosos, pero jugar un poco con analogías, metáforas, ambigüedades que no comprometan el rigor. Esa es, en general, la rispidez mayor que puede haber con un autor. Insisto, como la colección ya tiene cierta trayectoria, pasa bien y nos ponemos de acuerdo hasta que el autor dice, sí, está bien, no comprometí nada, pero se entiende. En el caso de Diego, que eligió temas muy amplios, hemos tenido algunas cosas técnicas, pero en general se solucionan muy fácilmente contando una historia, viendo cómo contarlo, qué metáforas, analogías, tramas, personajes, como él decía recién, se pueden usar. Bueno, yo he tenido una... Con el primer libro, digamos que podría considerar la única que consideré rispidez, ¿no? Los demás son uno acostumbrado a trabajar en grupo y equipo. Siempre hay idas y vueltas. Fue el tema del título, ¿sí? Era mi primer libro, yo le había puesto un título y me sugerían otro. Y era el título que le puse yo. Es el título, lo que ve. Bueno, ahora ya lo aprendí. Ni me esfuerzo en el título. No, pero la verdad, uno, primero que era la primera experiencia, pero más allá de eso, uno hace el esfuerzo por, tratar de divulgar lo que quiere divulgar, de que el lector trate de comprender lo que uno pretende que comprenda, ¿sí? Pero después hay otros aspectos estrictamente editoriales que uno ni los conoce. Yo, editorial, la primera vez que entré a una fue a siglo XXI, cuando fui a llevar el borrador para el concurso. Y tema, títulos, cantidad de páginas, tema, tapa, imagen, eso es algo que me escapaba y me sigue escapando en la realidad. Es algo que uno ni lo tiene pensado. Bueno, obviamente uno con el primero luchó un poco, como decir, igual, no es que hubo debate ni nada parecido, pero bueno, hay cosas que a veces no, al menos en mi caso, en el caso de general, de los que veníamos de la ciencia y nos volcamos un poco a esto también, no los teníamos en cuenta. Como nos pasa siempre que nos metemos en cosas en las que no necesariamente son nuestro ámbito, ¿no? Con el título, un breve comentario, que fue un aprendizaje para mí en particular. A mí me gustan mucho los títulos de fantasía, los títulos metafóricos, etc. Y en algún momento hicimos un análisis bastante cuantitativo de libros que podíamos comparar contenido muy, entre comillas, semejante, igualmente atractivo, y títulos que habíamos elegido por un lado más fantasioso, un lado un poco más bajado a la tierra. Y era muy notable la diferencia de interés y de ventas. Y eso fue un gran aprendizaje, ¿no? Que el título tiene que contener a la disciplina de la cual está hablando. O sea, la gente tiene que saber que es un libro de física, de química, de matemática o lo que fuera. En la bajada, hace lo que quieras. En la bajada, en el subtítulo, bienvenidos los poetas. Pero la verdad que aprendimos eso, y no sé si ven la evolución de los títulos. Pasamos de títulos mucho más metafóricos a títulos que claramente apelan al lector, este es un libro sobre esto.
Y después la bajada es otra cosa. Eso fue un aprendizaje, creo que para todos, para mí sin duda, y me parece también para la gente de Quilmes, para la gente del siglo XXI y eventualmente para los autores. Pero fue un aprendizaje interesante eso, incluso poder analizarlo cuantitativamente. Claro, este libro que se llama, lo que fuera, tal título, nadie entiende de qué se trata, entonces ¿por qué lo va a agarrar? ¿Porque le interesa el dibujito de la tapa? Ni siquiera va a darlo vuelta a ver qué dice la contratapa. Por tanto, el título tiene que apelar a que el cerebro diga, un libro de química de tal cosa, ¿sí? Me interesa. O un libro sobre el aire, un libro sobre la ciencia nuclear o lo que fuera. Después en la bajada juguemos a lo que querramos y obviamente en la tapa también. Debo decir que la tapa es una de nuestras vinculaciones fuertes aún con la Universidad de Quilmes porque la tapista es ilustradora de la editorial de Quilmes, es Mariana Nemitz desde el comienzo de la colección y espero que vaya a seguir así, ¿sí?